Bueno, vamos a empezar entonces por el principio y es preguntarnos qué son los mitos. Ustedes han leído el texto, el hermoso texto de Kerenji sobre la introducción a la mitología y sobre qué es la mitología, y él ahí nos habla un poco de qué son los mitos. En la filosofía, desde los presocráticos con Parménides hasta los contemporáneos como Gadamer en Mito y Razón y Bertrand Russell en Ícaro y el futuro de la ciencia, el mito ha significado para la filosofía la posibilidad de algo más. Puede ser un tipo de revelación, pasa por un método pedagógico también o por una metáfora. El mito se transforma de fábula a la forma de transmitir verdades. Esto nos lo va a decir Mircea Eliade en sus obras Mito y Realidad y en el mito del eterno retorno. Entre los muchos empleos del signo griego mitos, en la antigüedad clásica es posible realizar un pequeño inventario de usos y eso nos permite aproximarnos a la forma en la que era entendida esta palabra por los griegos y cómo es que llegó a nosotros. Podemos comprenderla como discurso o palabra reveladora, así la llama Hesiodo en la Teogonía. Asimismo, podríamos traducirla como deliberación interior o como plan, según el uso que establece Homero para el término. El signo griego mitos deriva de la raíz mu y sus acepciones son onomatopéyica, el acto de mover la boca para hablar. En griego, mitos es una palabra polisémica que puede ser entendida como palabra, discurso, conversación, reflexión, narrativa, saga, cuento. Tiene un extensísimo campo semántico. Para Aristóteles, el mito es diferente de la historia y se transforma en un producto narrativo, por ser sobre todo lo que sostiene la poiesis, es decir, la creación. Sin mito, la creación no sería posible. Píndaro, por su parte, lo ha considerado como lo imaginario, y en esa misma línea encontraríamos mitógrafos como Anelo Cornuto, que consideraron los mitos como ficciones, historias o invención. Neoplatónicos como Salustio se dedicaron a la subdivisión de los mitos, llamando mitos teológicos a los usados por los filósofos, dada su esencia intelectual. Pero con el tiempo, este término mitos fue pasando a un plano poco importante para el pensamiento filosófico, siendo considerados como simples fábulas. Dado este fenómeno del mitos, la palabra cae en desuso para los antiguos griegos. Esto nos lo va a decir Gadamer, y va a ser reemplazada por palabras que evocan más a la razón. Así llega a nosotros la palabra mitos transformada bajo el concepto que lo conocemos hoy. No obstante, este concepto, aun cuando es menos disperso que el griego, es un concepto voluminoso. El mito es como una especie de Sancho Panza de la razón, es un escudero. Giambattista Vico, en sus Principios de Ciencia Nueva, va a considerar los mitos como verdades históricas, una forma metafórica de comunicación sobre edades más antiguas, y adquiere así un valor antropológico que revela elementos simbólicos de nuestro pensamiento. Schelling afirmó que el mito es una forma de pensamiento que revela procesos históricos. Y si hablamos de alguien sumido en la experiencia del mito, no podemos olvidar a Nietzsche, quien desde el nacimiento de la tragedia o helenismo y pesimismo lo usa para definir realidades estéticas, como cuando utiliza el mito de Dionisios y Apolo o en la Gaya Ciencia, hasta la comprensión del superhombre en Así habló Zaratustra a través del mito del eterno retorno que le permite expresar su particular concepción del tiempo. Pero al pasar los años, la filosofía entonces coloca el mito en el cajón de los antiguos, viendo de reojo a este como un hermano travieso del logos, como una lista de relatos fabulosos con cierto contexto religioso, y se transforma para el hombre contemporáneo en una forma de acercarse a determinados aspectos de la vida humana. Cada quien echa mano del mito para explicar sus propios problemas. Los antropólogos, los sociólogos, los psicólogos, los lingüistas lo toman para sí y lo consideran como útil para explicar conceptos de la historia y del comportamiento humano.
dado que el hombre suele fundir lo real con lo imaginario por encima de todo lo que es temporal. El mito pasa a ser comprendido como un mecanismo ilustrador de la historia, convirtiéndolo, como afirma Cassirer, en un supuesto cultural, por lo que la falsedad o realidad no es lo importante de este, sino lo que nos revela. En esa misma línea, Levi-Strauss considera que aun cuando el mito cambia a través de la historia y de la escultura, posee elementos básicos que permiten constituir sistemas, por lo que estas disposiciones místicas serían innatas. Es decir, que como afirma Jung, el mito es revelador de estructuras mentales que dividen la mente inconsciente de la mente consciente. Esta forma de transmitir verdades ha sido tomada por numerosos estudiosos como arquetipos, que nos permiten organizar y catalogar desde la personalidad hasta sistemas de pensamiento complejos. Tal es el caso propuesto, por ejemplo, por el Círculo Eranos a través de sus trabajos, sugiriendo como un grupo dedicado a estudiar la vinculación entre el pensamiento oriental y el occidental, lo que los lleva a profundizar en el estudio del pensamiento mítico como arquetipos. Georges Sorel, ya más cercano a nosotros, famoso por sus conexiones con el sindicato francés, va a considerar que los mitos funcionan como grandes movimientos sociales, siendo estos más bien sistemas de imágenes, por lo que los mitos serían reflejos de determinados grupos. Y el venezolano Juan Nuño nos va a hablar de los mitos filosóficos como esquemas de producción atemporal del quehacer teórico, lo que le permite proponer la idea del mito como arquetipos de una reorganización de la filosofía, dividiendo su estudio en 5 grandes mitos. Ahí veremos cómo este autor no es únicamente alguien que trata de traspasar o explicar conocimientos, sino que nos presenta el mito como una forma de catalogar el pensamiento. También podríamos señalar que la palabra mitos puede significar, además de palabra, discurso, puede significar también proverbio. Es una palabra pensada pero no pronunciada, movimiento de labios. Es también una historia inventada, pero puede ser vista también como plan y proyecto. Gadamer, por ejemplo, nos dice que los mitos son actas notariales. Son lo que decimos, pero de un modo que no admite la posibilidad de ser experimentado, sino solo la de recibir lo que nos dicen. Vienen del trato con los dioses, cuando los dioses se comunicaban con los hombres. Es así una forma de certeza. Los mitos nos entregan verdades propias e inalcanzables por medio de la racionalidad. Se van a relacionar con la verdad porque son la voz de un tiempo más sabio, que contiene verdades universales, pero no quiere decir que eliminen nuestra racionalidad. Por eso, volviendo a Gadamer, este lo llama historias halladas, porque están con la humanidad desde hace mucho tiempo y son los poetas los que las rescatan y renuevan. Cuando se revela este mundo mítico, también se revela una manifestación del humano y sus poderes morales y espirituales. Lo que está ante nosotros cuando escuchamos un mito es lo trascendental, pero sin la experimentación, porque está por encima de lo que se puede experimentar. Ellos son constitutivos, nos hacen ser lo que somos. Otro filósofo de apellido Gómez Cafarena, en su libro El enigma y el misterio, nos dice que los mitos son narraciones simbólicas referidas a acontecimientos originarios, por lo que son estructuras complejas de lo religioso ancestral. Así, cada mitología supone una unidad básica cósmica en su origen, cuyo centro de gravedad sería la condición humana. Alfred Sauby, el sociólogo francés, autor de la expresión El tercer mundo, nos habla de los mitos de nuestro tiempo y considera que los mitos son creencias de grupos, propios de categorías determinadas como clases sociales, partidos políticos. Esto no tiene ninguna relación con la ciencia, pero afectan las opiniones del grupo. Serían opiniones difundidas en un momento dado y que luego son desmentidas y que no suelen pasar por un examen profundo. No tienen que ver con la antigüedad. Son antiguos por la forma en la que se apoderan de nuestra mente. Los mitos, finalmente, son relatos que pudieran haber ocurrido si nuestra realidad fuera la realidad de los dioses.
Es una forma de pensar no del todo racional, sino que conecta con elementos que aún no son conceptualizados en nuestra mente y que se presentan ante nosotros como que si fueran verdaderos. Por supuesto, no todos los mitos tratan de dioses, pero sí tratan de la experiencia de la divinidad. No se parecen a lo que cuentan, tampoco son alegorías. Ellos se encuentran separados de la alegoría. Para nosotros poder realizar nuestro trabajo, vamos a usar el siguiente concepto de mito. Los vamos a considerar como una certeza interior, tan arraigada en cada uno de nosotros que no es fácil removerla o cambiarla, si acaso no es imposible. Este mito como certeza modela nuestra realidad y la construye en torno al mito que escojamos. De esa forma, el mito se arraiga en nosotros y nos lleva a la constitución de elementos mitológicos. Es decir, nosotros a partir del mito realizamos una cosmogonía, una teogonía y una escatología. De esta van a derivar nuestros prejuicios, creencias, supersticiones, presupuestos, dogmas y sesgos. Para comprender esto más profundamente, entonces tenemos que regresar al problema del pensamiento.